salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pif, pif! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pif, pif! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pif, pif! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pif, pif! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pif, pif! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag. Hashtag.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a bajar el volumen de retorno. Florencia Nicole Vidal Núñez. ¿No podés? ¿Porque está arreglando cosas? Bien, no nos vamos a dar, no va a dar tiempo de leerlo igual, pero la preciso tenerla acá. Virginia Cataño ya no está mirando. No. Mandó un video a Andy Owen, Carmen. ¡Wow! Asusta. Bien. El video. Estamos ahora sí. Viene a las 6 en punto, va a andar por acá. Va a andar en vivo, viene Raúl. Sí, lo tenemos en vivo en el estudio. Novedades novedosas. Hay varias. Tengo la de Perú ahora rápidamente. Recién salimos de la mutualista. Estuvimos de las 11:30 y recién termino de comer. ¿Está el té ahí? Recién termino de comer. Con la anestesista ya me dio en el pase. Ahora el viernes tengo que hacerme la colonoscopia. ¿Está? Están al tanto todo. ¿Qué pasa? No sé cómo voy a estar con Salina mañana que tengo que tomarme ese jarabe. ¿Qué es de rico? ¡Ah! Y el viernes a las 2 de la tarde, no sé a qué hora vengo, pero el viernes estamos acá. Tenemos un video cuando lo tengas en pista, lo largo, rápidamente. Ayer detectamos algunas cosas que sabíamos, pero que por primera vez nos pasó. Nos enviaron un videito, no lo habíamos chequeado antes, y aunque lo hubiéramos chequeado, tenemos ahora algunas cosas nuevas como para tratar de seguir saliendo bien al aire. Bien, algunas cosas que rápidamente entre ayer tardecita y hoy aprendimos. Vamos a ver si nos da resultado. De cualquier manera, sacamos una foto, hacemos una captura de pantalla del Andares. Bueno, la otra máquina no. Pedirle permiso a Pablo. Andares 2, agéndelo. Andares 2. A partir de mañana va a quedar habilitado y vamos a hacer un paralelo por las deudas. Uno no sabe cómo ir la mano. Andares 2. Ahora vamos a mostrar una captura de pantalla para que usted lo vea. Y rápidamente, en el correr de los días, hay que ir suscribiéndose allá y allá, a los dos lados. Andares 2. Si lo tenemos o no. Bien. No, a lo mejor me perdí algo. Tirame el video cuando pueda, nada más. Ya esto lo expliqué. Mientras esperamos a Raúl, que viene a hablar de ANCAP. El del canciller de Perú. Sí, canciller de Perú, para ver cómo cambia la correlación de fuerza a nivel internacional, latinoamericano. Pero esto hay que saberlo. Si esto usted no lo va a ver en el 4 al 10 y el 12. Porque está mirando otra cosa, pan y circo. ¿Está pronto? Vamos. Con Venezuela, con su par canciller, tal vez sabemos que se ha reunido usted, ¿se ha visto sobre ello con otros? Primero, observe, ponga atención, agarre el lápiz. A la entrevista al nuevo canciller, ¿cuántas veces le preguntan de Cuba? Cuba. Pero cuéntelo. Yo me acuerdo una vez que tuve un lío con un compañero y le dije, está obsesionado. No es tan obsesionado. Los mandan a hacer eso. Y son reptiles. Vean y escuchen. Dura unos minutitos nada más. Otros también cancilleres. Yo venezolano, pero por supuesto, con ellos tenemos que trabajar todo el tema de los venezolanos residentes en el Perú, que tienen que tener derechos como los derechos de los migrantes de todo el mundo que nosotros defendemos. El caso de Venezuela es un caso de migración. Y nosotros tenemos también migrantes del Perú en el exterior. Entonces, nuestra política respecto de los amigos venezolanos que están aquí es
es una política que se desarrollará dentro de nuestra política general respecto de los migrantes, de la migración internacional, que también incluye a los migrantes peruanos en el exterior, de defensa de sus derechos. ¿Cómo se tomó en todo caso esta decisión? Seguimos en vivo para Exitosa Canciller, de por ejemplo reunirse ayer con su par de Venezuela. ¿Habrán más reuniones? Me he reunido con cancilleres de Uruguay, hoy día voy a conversar con el canciller de Brasil. Nuestra política es mantener relaciones con todo el mundo. Sí, claro. Iván, pero ¿cómo queda el Grupo de Lima? ¿Cómo queda? Ante la comunidad internacional. Sí, Jesús, hay una consulta desde estudio. Sí, Jesús, te escucha el canciller. ¿Cuál va a ser la posición del Perú respecto a la dictadura de Nicolás Maduro y cómo queda el Grupo de Lima? Esa es la pregunta. Sí. La pregunta solamente es, en todo caso, desde estudio, ¿cómo queda la posición de la Cancillería ante lo que vive Venezuela? Para muchos es una dictadura que ha generado inclusive la salida de millones de sus... Bueno, lo he repetido, nuestra política va a ser una política conjunta, multilateral, porque nuestra política es multilateral con una serie de países, y ahí vamos a continuar lo que el gobierno peruano ha venido haciendo anteriormente, particularmente durante la gestión también el Grupo de Lima. ¿Cómo queda el Grupo de Lima que condenó justamente la dictadura de Nicolás Maduro? Ayudar a Venezuela a solucionar sus problemas. Esta relación con Venezuela, es decir, ¿cómo observa el Perú a Venezuela? ¿Influirá mucho en el Grupo de Lima? Porque el Grupo de Lima ha hecho ya un pronunciamiento respecto a lo que pasa en Venezuela, canciller. Pero el Grupo de Lima tiene sus socios que, como usted comprende, han cambiado su política. Sus puntos de vista son distintos ahora. Entonces, conversaremos con ellos también sobre sus puntos de vista. Eso todavía no lo sabemos. Pero no es poner en riesgo la política internacional, digamos, ante cómo se es visto hoy Venezuela, y en todo caso, para ustedes como Cancillería, ¿cómo es Venezuela? Digamos, ¿hay o no dictadura en Venezuela? Mire, yo no le voy a opinar sobre Venezuela porque están de por medio nuestras relaciones ¿Y sobre con Cuba? Venezuela. Mi deber como canciller es mejorar las relaciones con Venezuela, así como mi deber es mejorar las relaciones con Colombia, con Chile, con Brasil y con todos los países de la región y del mundo. En Cuba hay una conversación, ¿cómo se observa Cuba desde la calle? Pero por supuesto, con Cuba el Perú tiene relaciones diplomáticas de hace mucho ¿Y tiempo. cómo vio las protestas de la semana pasada? Y las mantendremos. ¿No? Con represión. Las últimas protestas, canciller. ¿Perdón? ¿Usted se va a reunir con el embajador Isbul? ¿Cómo? Le consultan si se va a reunir o no con el embajador de Cuba. No lo conozco. No lo conozco. ¿Cómo observan las últimas protestas en Cuba, en todo caso? La población en Cuba estuvo en las calles en Cuba. Desde la Cancillería, ¿cuál es la interpretación que se da a lo que ha pasado en Cuba y lo que viene pasando en Cuba? En todos los países hay gente en la calle. En el Perú también la hemos tenido. No, pero es gente que está reclamando un cambio ante una Condiciones y los dictadura. motivos son diferentes. En el Perú las condiciones son distintas, pero es gente en la calle. Entonces cada país tiene sus problemas internos. Nosotros no tenemos por qué entrometernos en los países internos. Lo acabo de decir en mi discurso. En general, para todos los países, nuestra política es una política defensora de los derechos ¿Qué humanos. piensa Estamos el contra la canciller represión. sobre los tratados de En el libre Perú comercio? ¿Se van a revisar o no? ¿O se van a respetar? y en todos los países. Nuestra política tiene que ser democrática para que exista diálogo, no enfrentamiento. Y eso tiene que ver con Cuba, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Bolivia, con Colombia, con Chile y con todos los países. Nosotros aspiramos a que los pueblos dialoguen, a que no se enfrenten, no se acusen, no establezcan políticas que son reñidas, incluso con la ética. Bueno, En el mensaje de 28 se mencionó que se iban a revisar los tratados, canciller, solo para acabar. más entrevistas. Bien, bueno, Bueno, ahí está. Jesús, se retira entonces el canciller. Bien, eso es. Yo no sé si son periodistas. No lo es. O son periodistas. No, porque en realidad el oficio de periodista es otra función, se cumple de otra manera el periodista. Lo podría hacer yo, que soy un conductor y además soy militante de una idea. Buena, mala, regular, lo que sea. Soy militante de una idea. Yo sí lo puedo hacer. Soy conductor de un programa, X, en este caso Andares. Soy militante de una idea, una ideología, que es la correcta, es la que yo creo que... Me equivoqué. La que yo creo que es correcta. El otro... Pero el que es periodista, el que estudió para periodista, no puede hacer eso.
No lo puede hacer. Por tanto, cuando usted ve Canal 4, 10 y 12, ¿qué hacen eso? No lo pueden, no lo deben hacer. Y nuestros legisladores tendrían que levantarse, y yo estoy convencido, frente a la ofensa de la jerarquía de un senador o un diputado, porque son senadores y diputados de la nación, de este país. No puede cualquiera venir y decir y preguntar de lo que se le antoje, o no es que no pueda preguntar lo que se le antoje, sino de la manera que lo pregunta. Eso no lo enseña en la universidad, no lo enseña. Mira, el martes que viene va a estar Constanza. Le voy a preguntar, ¿por qué eso no lo enseña en la universidad? No es así. Acá se han hecho porque hay una cosa tan pesada que es jodida de la manera que se están comportando algunos que dicen ser periodistas. Ese es el actual canciller de Perú. Va a estar difícil para Perú. Porque ese parlamento no tiene mayoría ni mucho menos, tiene minoría. Pedro Castillo tiene minorías para poder gobernar. Hay una gran diferencia, vamos a ver si la sabe utilizar o no. Pedro Castillo con sus minorías o mayorías en el Parlamento. Tiene un pueblo de a pie que lo apoya, mucho. Tiene un pueblo que lo apoya y mucho. Y vamos a ver si el pueblo se moviliza, si las cosas no cambian. Hay un pueblo diferente al que había. Recuerden que allí entró Ollanta Humala, que era izquierda o pseudo izquierda, y lo apretan del pescuezo, de los yanquis lo apretan del pescuezo. Hubo otro también que lo tiran para afuera, que también quiso. Pero Pedro Castillo, aparentemente, detrás de Pedro hay pueblo. Por ahora, los anuncios que hay, fíjese el anuncio, desprenderse del Grupo de Lima, no caer en la provocación si es dictadura o no, cosa que nuestro presidente sí lo hace, nuestro presidente sí lo hace, el actual. Y en la anterior quedaban tras pared a pared. Bueno, acá el Parlamento quedó tras pared a pared con el tema de Nicaragua. Y quedó apretado. Y te apretan. No sé. Hay cosas que no hay necesario contestar. Yo saludo a este diputado nuevo del Frente Amplio que se desmarcó con el tema Nicaragua, se desmarcó con el tema de... Tenía derecho a hacerlo y puede hacerlo. Nadie le niega el derecho. Pero, ¿usted le llama la atención que esté todos los días saliendo en la prensa? A mí cuando te empiezan a lambetear en la prensa uruguaya, ladran Sancho, señal que cabalgan. Que cabalgan, no que cabalgamos, que cabalgan. Desde el actual coordinador de la fuerza política Frente Amplio, Ehrlich, como Rubio y otros, senadores, el Pacha, el que pertenece a este diputado también, ¿cómo es? El compañero de Blanca Rodríguez, me olvidé el nombre de él, a ver si aparece por acá. ¿Cómo es el senador que lo he entrevistado yo? Y no tengo por senador, si no lo busco. ¿Qué lo voy a buscar acá? No, pues si no quedo regalado. Brenta, Rubio. Bueno, su grupo, no era como grupo, era una opinión personal que le preguntaron. Opina diferente a lo que opina este diputado del Frente Amplio. Uno tiene que mirar la trayectoria, cómo camina. Vergara, gracias. Vergara. Es de la misma línea de Vergara. Este grupo nuevo que se crió en el Frente está Vergara y Lilian Quechichán, 2 senadores y un diputado. Este senador se desprende por el costadito, y estoy hablando concretamente del tema que no era obligatorio, pero tampoco es obligatorio tirarte en contra. ¿Para qué lo hace? ¿Para marcar un perfil? ¿Por qué? Álamo, a ver si me corrigen por ahí si es Álamo el apellido. Este diputado nuevo, que no es tan nuevo, ya tiene mi edad, pero es nuevo en la interna del Frente.
Él, si usted lo ve, está saliendo en todos los canales. Hágale un seguimiento. Es fácil. ¿Por qué y cómo opina? Porque después no tenemos los líos. Después tenemos los líos de otros líos. Otros y otra gente y otros grupos. Pero para parar las orejas. Porque la gente a pie va, levanta firmas, se le rompe la patita, camina, se calienta con aquel, hasta se pelea con el vecino, que no debe hacerlo, mientras que después termina metiendo gente en la bolsa que después uno entra, se van para el otro partido, lo metemos secretario en la OEA, tenemos después problemas. Así que, en otro caso, pero no es este. No es este. Ahora se ha perdido. Pero antes se llamaba... Vigilancia Revolucionaria. No sé ahora cómo se llama. Sobre deudores contumaces, extraído de un matutino. Ah, yo me acuerdo de esto, sí. Yo no sé si no era Edillo. No, pues si estaba Loreley Rodríguez, era cuando yo, la última vez que me tocó ser edil, éramos compañeros en la banca, con Loreley Rodríguez, y acá figura como secretaria, o sea que yo ahí no estaba. La calle en disputa por la contribución inmobiliaria. Admitió que pagaba poco, pero dijo que tendrían que pagarme para vivir ahí. El candidato presidencial en aquel momento, Luis Lacalle Pou, entabló un fuerte reclamo contra la Intendencia Canelones cuando ésta modificó la contribución inmobiliaria que pagaba de terreno baldío, como figuraba hasta ese momento, a propietario de una casa de un barrio privado. ¿La Victoria Rodríguez lo leyó esto o no? ¿En esta boca de ella? Nah, ¿qué le va a leer? ¿El de Canal 4? Nah, ¿qué le va a leer? A inicio del año 2012, la Intendencia Canaria realizó una actualización de los pagos de la contribución inmobiliaria utilizando para el nuevo recaudo, mediciones de catastro y la utilización de fotos aéreas que mostraban los cambios en las propiedades en los últimos años. Yo me acuerdo los líos cómo saltaban como pelotita de goma, en la costa particularmente. En varios casos la Intendencia revisó los aumentos establecidos después de un control caso por caso y en otros mantuvo los nuevos aforos. El diputado, aquel momento, actual presidente Luis Lacalle Pou, propietario de una vivienda en el barrio privado La Tahona, inició una campaña contra el aumento de la contribución que lo afectaba personalmente. Y llegó a presentar 3.000 firmas ante el Parlamento para impedir el cambio de contribución que le afectaba. Yo creo que el Boca se pone a juntar alguna firma, junta alguna más. Es un deudor como cualquiera, no un estafador. Es un deudor como cualquiera, como hay un montón. Que deben plata, que deben patente, que deben multas. La calle denunció en ese entonces que los valores llegaron a incrementarse entre el 50 y el 900%. La prosecretaria en aquel momento de la Intendencia, Loreley Rodríguez, que era la compañera que yo decía que éramos compañeros en la banca, la bancada del frente, explicó entonces que el barrio de La Tahona pasará a pagar como nunca antes lo hacían. Son barrios privados que no estaban aforados y a partir de este 1 de enero pasan a pagar como nunca lo habían hecho. La jerarca departamental dijo entonces que no le parece lógico que Lacalle Pou diga que el reaforo es injusto por la mala administración cuando hace unos días la Intendencia le financió el 80% de su deuda. Sala. Esta boca de ella no lo pasa. Seguro que no. Y en desayunos formales en la mañana tampoco. Abercon, yo sé que lo tenés esto. Sostuvo Loreley Rodríguez que no habla bien de un legislador, que priorice su situación particular y personal por el nuevo valor que tiene su propiedad. Se da cuenta que acá hay una diferencia. El otro, Cristiano, el actual senador, no tenía para hacer los pisos. Yo conocí la casa. Fui hasta allí el otro día. Un rato antes que se sacó esa foto con un montón de gente. Fuimos con Franco. Fuimos a saludarlo. Lo que dicen, ahí ya pasó esto. Pero estas cosas pasan. Para que vea cómo
en los medios de comunicación masivos a usted comúnmente no le están diciendo la verdad. Porque si le ocultan esto, tengo por acá las 40 leyes que la calle Pou no votó. Yo la leí el otro día, no la voy a leer de vuelta. Corte Electoral rechazó más de 9.000 firmas y hay otras 13.000 en proceso. Ya aprobó más de 84.000 firmas aportadas para la elección del referéndum. ¿Qué fue lo que yo te mandé recién, Elita? Ah, ¿y qué me imprimiste? ¿Algo vos? No. Bien. No voy a leer esto porque si no se me va largo. ¿No llegó Raúl? Bueno. Bien. ¿Está pronto? Ah, con lo que habíamos acordado. ¿Por? Si no lo tirás así, igual, ahí no hay problema, creo. No, tiralo. El dinero estaba incautado por Estados Unidos y lo empleó para el pago de abogados en el caso del oro del país sudamericano. Rodrigo Londoño, ex líder de las antiguas FARC, habla ante la Comisión de la Verdad. Colombia anuncia a su vez la captura de un disidente de este grupo. En Afganistán crece el tráfico de drogas pese al programa estadounidense para erradicarlo. Analizaremos los efectos de similar plan en América Latina. Y la Unión Europea asegura que Rusia no le ha presentado los datos para certificar la vacuna Sputnik V. Moscú lo desmiente y lo atribuye a una politización. Iniciamos una nueva edición de Informaciones. Bienvenidos a las noticias. En Perú, el Consejo de Ministros se reúne por primera vez desde la ascensión del nuevo gobierno. En el encuentro se aprobará la fe luminoso del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El Ejecutivo responde. Guaidó, que es lo que me interesa para que la gente sepa cómo roban, mandan a bloquear, le roban el dinero. Ya llevan más de 40.000 millones de dólares robados al gobierno. Porque tiene un fenómeno, porque alguien se declara en la plaza, yo soy presidente de la República, no estoy de acuerdo con la calle Pou. Entonces votamos en la plaza, vamos a Plaza Independencia, no estoy de acuerdo, aumentó los combustibles, votamos y ya está, soy presidente de la República. Cualquier diputado es lo que hay ahora. Eso es lo que se hizo en Venezuela. ¿Por qué lo siguen tapando? Si ya Guaidó nadie habla de él ni nadie reconoce nada. ¿Por qué bloquean a Venezuela a esos 30 millones de habitantes, 29? ¿Por qué lo hacen? Para robarle. Le están robando, le robaron oro. Como 3.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares que tiene en Londres. Reserva oro que no le dio tiempo de sacarla a Chávez. Una refinadora de petróleo que hay, Citgo, que está en Estados Unidos. Se la robaron, valorada en 20.000 millones de dólares. Guaidó la administra y la está vendiendo. Es increíble lo que han hecho. La está vendiendo creo que por 2 o 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Plata para ellos. Son unos ladrones. Ladrones. Mostrármelo, Guaidó. Por el caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra. Se revela que el opositor Juan Guaidó usó fondos públicos del país sudamericano incautados por Estados Unidos para destinarlos al equipo legal que lo representa en esta disputa. Un medio británico, citando documentos judiciales, informa que se trata de cientos de miles de dólares. Nuestra corresponsal Jessica Sosa nos explica los pormenores. Juan Guaidó pagó honorarios legales en Reino Unido con dinero venezolano saqueado. Así tituló la investigación que publicó el periodista independiente John McEvoy, tras obtener documentos según los cuales el exdiputado pagó el juicio en Reino Unido por conseguir 31 toneladas de oro venezolano con fondos del Banco Central de Venezuela retenidos por Estados Unidos.
Es decir, la intención de Guaidó de apropiarse de 31 toneladas de oro fue financiada por dinero del Banco Central de Venezuela previamente secuestrado por Estados Unidos. Según los datos de John McAvoy, se trata de una cifra que asciende a cientos de miles e incluso millones de dólares. Conversamos con el viceministro para Políticas Antibloqueo de Venezuela y nos ofreció los hechos que dan contexto a esta situación. Son 31 toneladas de oro monetario que Venezuela tiene depositadas en el Banco Central y que desde el 2018 está solicitando al Banco de Inglaterra usarlo, entre otras cosas para comprar alimentos, para comprar medicinas. La hemos solicitado para comprar vacunas durante la pandemia y nos ha sido negado. Pero el Banco Central de Venezuela, que es el propietario, el depositario del oro, demandó al Banco de Inglaterra y en un primer juicio durante el año pasado, el juez dictaminó que no podía entregarle el oro al gobierno de Venezuela porque él no estaba seguro quién era el presidente de Venezuela porque había otro autojuramentado reconocido por el gobierno del señor Boris Johnson. Venezuela apeló, el Banco Central apeló y a finales del año pasado un tribunal de comercio de Londres falló a favor de Venezuela y ordenó que el juicio debía comenzar porque reconoció que el gobierno de Inglaterra mantiene una embajada en Venezuela, que Venezuela tiene una embajadora y que mantiene relaciones diplomáticas normales con Inglaterra. Este juicio está actualmente en desarrollo. Sin embargo, Castillo consideró que los hechos revelados por McAvoy deben ser considerados, pues pueden ser determinantes en este caso. Además, el viceministro de Políticas Antibloqueo reveló que el gobierno de Inglaterra habría aportado 400.000 libras para inaugurar en Venezuela una oficina de intereses, con la cual aseguraría la participación en negocios con un gobierno postchavista. Estos hechos, según el viceministro, aportan ideas que dan claridad de que existe una operación política contra la nación suramericana. La Corporación rusa Rostec y la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela firmaron un memorando destinado a garantizar la seguridad energética del país latinoamericano. Se prevé implementar proyectos conjuntos en la esfera de las tecnologías digitales, en el suministro de los equipos. Bien, en eso están ahora mientras los roban. Usted lo tiene que saber cuando escucha algo de dictadores y todo lo demás. Los están robando. Robando es robar. Mostrame el nuevo director que asumió de ANCAP por el Frente Amplio. ¿Tenés la foto por ahí? El ingeniero Vicente Iglesias, miembro del Partido Comunista del Uruguay y hasta ahora subgerente de obras de UTE, se integró al directorio del ente. Asumió este viernes Vicente Iglesias como director de ANCAP por el Frente Amplio tras recibir la venia al Senado. Iglesias es ingeniero industrial mecánico y tiene estudio de posgrado de proyectos, gestión de innovación y evaluación de vida residual de equipamientos industriales. Anteriormente, el actual director trabajó en UTE desde el año 94, ocupando varios cargos hasta convertirse en el año 2006 en el subgerente de obras de transmisión y montaje electromagnético. El jerarca había sido propuesto por el Partido Comunista del Uruguay ante la presidencia del Frente Amplio para ocupar el cargo que quedó vacante en el directorio luego del fallecimiento del compañero Walter Sosa, quien representaba la oposición en la petrolera estatal. Luego de la muerte de Sosa y hasta el nombramiento de Iglesias, su cargo fue desempeñado interinamente por el director por el Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicios, Pablo Siris. Ahora quedó... ¿Tenés la foto del compañero? Bien. Este es el nuevo compañero que asumió como director de ANCAP por la oposición, en este caso en representación del Frente Amplio. ¿Sabes que yo lo tengo que conocer, no lo tengo visto? ¿No me doy cuenta? Bien, vamos a una pequeña tanda que ya vino el invitado. Preparamos el escenario por aquí y vamos a hablar de ANCAP, ya que estamos en el tema. Vamos arriba.
Buen día, Néstor y gente de Andares. Acá Yair y Rubén Alves desde el barrio olímpico de Paysandú, apoyando el programa de Andares con los pegotines para escuchar otra versión de los temas políticos del Uruguay. Gracias por el soporte. SLP, Seguridad de las Piedras, SLP, una empresa de alarmas de la zona, pensando en su gente. Les ofrece equipo de instalación de alarmas gratis, con monitoreo y respuesta las 24 horas. Nos adaptamos a sus necesidades. SLP, Seguridad de las Piedras, instalación de cámaras de seguridad Full HD. SLP, atendido por sus propios dueños. Vamos arriba a andar, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30, Pif, pif. Hola, ¿cómo les va? Jaime Tosi de acá Villa Felicidad, como siempre, apoyando a Andares. Arriba. Buen día, Néstor y gente de Andares. Acá Yair y Rubén Alves desde el barrio olímpico de Paysandú, apoyando el programa de Andares con los pegotines para escuchar otra versión de los temas políticos del Uruguay. Gracias por el soporte. Vamos arriba a andar, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30, Pif, pif.
amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta acá, en vivo y en directo. Usted está mirando Andares Radio TV, pero recuerde que por las dudas y por algún percance que siempre hay, recuerde suscribirse a YouTube. ¡Pic! Se suscribe y acciona la campanilla. Hoy estamos transmitiendo por los dos Facebook. Néstor Carlos Yorca Cedrés. También recuerde que estas cosas hay que estar en varios lados. Y Andares Radio TV, por el Facebook. Y en vivo por Andares Radio TV por YouTube. También por Twitter y por Instagram. Ahora estamos saliendo por todas esas redes. Pero, como ayer tuvimos un sustito, ¿recuerda que tuvimos un sustito ayer? Bien. Le aconsejo. ¿Tiene prendido, Raúl, el micrófono? No está prendido. Fíjate la palanquita on off, ya está. Es para gastar, es para ahorrar pila. Se lo dio un apagado, ¿con qué va a hablar el hombre? ¿Cómo va a hablar el hombre si tengo el micrófono apagado? Bueno, tenemos uno nuevo a partir de mañana. Andares 2. También se suscribe allí, Andares 2. No sea cosa que con estas cuestiones que pasan. Y para no pasar tanto trabajo nosotros solos, usted que es militante, que es blanco, que es colorado, acá le hablamos a todo el mundo que ve el programa. Si tiene algún video de su agrado, bájelo. Porque si mañana se cae la señal de Andares Radio TV, se van todos los videitos. Así que si tiene, cuando viene Blair, que a usted le gusta, lo baja. Cuando viene Carlito Viera, lo baja. Terminó el programa, va allí a la... ¿Dónde es que se baja? Tiene que ir a los 3 puntitos, ¿no? Bueno, pregúntale a un gurí en su casa, copia el link. Vamos a hacerlo más fácil, que ni yo le agarro. Copia el link y lo baja, pero baja ese video. ¿A usted le gustó lo que dijo Enrique Ortega Salina? Lo baja. Lo que anda, Leonardo Fossati que anda volando, bien, lo baja. Se integra la voz femenina en estos días, como columnista también en Andares. Y los viernes el inefable Franco también. Bueno, y ni hablar de quién le habla. Raúl, gracias. La caña, en el campo. Este año la zafra se inició el 24 de junio. El proceso de la caña de azúcar comienza con la preparación del terreno y la siembra. Hay dos épocas. La mejor es la de febrero y la otra es, fecha óptima, es fin de julio, 30 de septiembre. En Bella Unión ya comenzó la etapa de cosecha de estas siembras, que dura unos 5 meses. Digo porque hay imágenes que son más que, a veces las palabras, que se nombran nada más. Sí, dale. En esa, primero que uno de los que estaba hablando ahí es un productor de caña histórico de Bella Unión, que es el Yaneco Soria. Yo lo bajé en internet. Sí, Yaneco fue uno de los que estuvo al frente de las movilizaciones de Bella Unión, previo en el último periodo del gobierno de Valle, cuando Bella Unión estaba exigiendo soluciones para la caña de azúcar, y Tabaré en aquel momento se comprometió con los trabajadores de que iba a haber una solución para la caña de azúcar, y cuando Tabaré me llamó en aquel momento al Hotel Presidente para decirme que yo iba a estar en ANCAP, me planteó que había que desarrollar un proyecto de producción de azúcar en Bella Unión y que ANCAP se tenía que hacer cargo de eso, y así lo hicimos. Me acuerdo con el respaldo que tuvimos en aquel momento de Jorge Lepra, que muchas veces no se lo menciona. Es cierto, pero se nombra poco. Jorge Lepra fue un gran ministro de Industria y Energía, que no era del frente en aquel momento, pero que se comportó con una disciplina al programa del frente y con una contracción y un compromiso con el gobierno que asumió en el año 2005, que a mí me resulta admirable. Y fue un respaldo enorme para la gestión que lo quisieron enchastrar con eso, ¿no era? Sí, porque él era de Texaco y había sido gerente de Texaco, pero Jorge Lepra jugó un papel muy importante en ese periodo, respaldando lo que estábamos haciendo, porque fue él uno de los que sugirió la idea de que ANCAP se quedaran con el ingenio azucarero de Calnú en aquel momento. La idea fue directamente de Jorge Lepra. Esto fue un poco parte de la intimidad de las gestiones, de las conversaciones de aquel momento, pero me acuerdo que en una de las reuniones él mismo dijo, me imagino que lo pensaron 1000 veces, que me dijo a mí, que ANCAP directamente se quede con el ingenio azucarero de Calnú, y yo que no lo había pensado, porque la verdad que en realidad no me había animado a pensar eso. O sea, si ustedes se ponen a mirar, fue la única estatización que se hizo
durante los gobiernos del Frente Amplio. O sea, que el Estado directamente se quedara con un ingenio azucarero fue absolutamente revolucionario en aquel momento y permitió desarrollar el proyecto que desarrollamos en Bella Unión, que combinaba la producción de azúcar, está en pie, combina la producción de azúcar, la producción de etanol, la producción de otros derivados de la caña de azúcar que son muy importantes, alimento para el ganado y otros productos. Y fue ahí es lo que dice ese informe que se hizo en aquel momento, es que había 1.500 trabajadores cortando caña. Sí. Es cierto, pero además están los fleteros, están los trabajadores de la fábrica. En total hay unas 4.000 personas vinculadas a ese proyecto de desarrollo del norte del país que impulsamos en aquel momento y que... Pero ahí está Pablito Belén también, ¿no? En Belén se instaló un semillero para ir probando nuevas variedades de caña de azúcar que se mantuvo hasta el día de hoy y que hoy está amenazado por el gobierno porque lo quieren cerrar, que me parece un disparate porque en realidad es preservar lejos de Bella Unión un lugar donde se pueda hacer experimento con nuevas variedades que le vayan dando mayor eficiencia al cultivo de caña de azúcar. Entonces, se puede cuestionar, porque cuando uno gestiona muchas veces se equivoca y seguramente cometimos muchos errores, pero tengo el orgullo de que estas cosas que hicimos quedaran en pie y que favorecieran a miles de uruguayos que en aquel momento estaban prácticamente muertos de hambre, como pasó en Bella Unión en aquel periodo. Al final del gobierno de Jorge Valle la situación de Bella Unión era calamitosa y hoy hay un centro de desarrollo importante gracias justamente a las inversiones que se hicieron en ese lugar por ANCAP, pero también por otros organismos del Estado que trabajaron en la salud, en la educación, en vivienda. Nos decía esta gente del semillero que yo entrevisté el otro día, creo que a Lema, uno del sindicato, que también con este posible cierre, se perjudica hasta la aceitera. Claro, sí, porque en realidad cuando nosotros desarrollamos el proyecto de producción de biodiesel en la planta de Cousa, lo hicimos en acuerdo con la empresa privada, estaba en peligro la propia existencia de la industria aceitera en el Uruguay porque no era... digamos, no había había una entrada importante de aceite importado y no había, digamos, el volumen que le diera de producción, que le diera la rentabilidad o la estabilidad a un proyecto de producción de aceite en el Uruguay, y el hecho de que pudieran combinar en la planta de Cousa la producción de biodiesel con la producción de aceite comestible, como se hizo, permitió sostener en un determinado periodo de tiempo a una industria que está verdaderamente amenazada. Entonces, esto junto con la planta de Alur de Paysandú, que es una planta súper moderna que produce también etanol, pero que no es de caña de azúcar, produce etanol de vegetal de otros orígenes, con otras materias primas, colza, canola, que se utilizan, que son además cultivos que se utilizan en la rotación de la soja. Ajá. Por lo tanto también favorece digamos, al medio ambiente. O sea que fueron 9 empresas que se fundaron, pero todas con un entramado social. Cada una de ellas con un entramado social, porque en realidad la propia industria del cemento de ANCAP, que siempre se habla de la industria del cemento como deficitaria, la industria del cemento de ANCAP existe históricamente porque ANCAP y el Uruguay tiene una enorme cantidad de reservas de piedra caliza. Entonces, esas reservas de piedra caliza, que son muy importantes, necesitan tener un proyecto industrial vinculado. Si ANCAP no sostiene la industria de Portland, si ANCAP, esto no se dice, pero si ANCAP decidiera cerrar la industria del Portland, pierde automáticamente todas las reservas, el enorme patrimonio de reservas de piedra caliza que tiene, por lo que establece la ley, porque si no hay un proyecto de producción, uno no puede mantener las reservas a su nombre, o sea, pierde ANCAP esas reservas, y eso va a impactar directamente en el patrimonio de ANCAP y por lo tanto en la propia economía de la empresa. ¿Esto está en la LUC, algo de eso? En realidad yo he escuchado que lo que están planteando es digamos,
la posible privatización de la industria del Portland, porque la industria del Portland no es viable. Entonces, en realidad, la industria del Portland de ANCAP, obviamente que hay que hacerla más eficiente. La industria del Portland hay que recordar que también fija precio. Pero, obviamente, es una industria que está en competencia, porque existen otros actores en el Uruguay que también están, incluso ahora en este momento hay algunas de las empresas que están importando Portland desde Turquía y de otros lugares. Entonces, creo francamente que desde el punto de vista estratégico, ANCAP debe conservar la industria del Portland, ir trabajando para lograr una mayor eficiencia y terminar de instalar todas los equipamientos que están en la planta de Paysandú, que nosotros los importamos para poder hacer el famoso horno 3 de la planta de Paysandú. Está todo adentro de unos contenedores y todavía no se desarrolló, porque si nosotros hubiéramos tenido, fíjense esta situación, si hubiéramos tenido la planta de Portland terminada, la construcción de UPM en Paso de los Toros se hacía con el Portland de ANCAP, porque además Paysandú y Paso de los Toros tienen una conexión ferroviaria. O sea, no iba a haber ninguna planta de Portland que estuviera en mejores condiciones de abastecer la planta de UPM desde el punto de vista de la necesidad de cemento. Y esto no es culpa de este gobierno. Este gobierno decidió no invertirlo, pero ya la gestión de Marta Jara en el periodo anterior mantuvo todos esos equipamientos adentro de los contenedores y no se desarrollaron esa inversión, que hubiera sido importantísima desarrollarla para que pudiéramos hoy incluso tener para el tema de abastecer de las vías que están haciendo nuevas. Abastecer las vías, abastecer parte de las necesidades de cemento de Argentina, porque Paysandú está colocado ahí justamente en la frontera, y hay unas reservas importantísimas en la zona del río Queguay de piedra caliza, de las reservas más importantes que tiene ANCAP. Por lo tanto, podíamos haber abastecido perfectamente todas las necesidades de UPM, que hoy lo están haciendo los privados, desde la planta de Portland de ANCAP, y lamentablemente ese negocio se perdió. Bien, ¿cómo es que se valora, cómo se hace, cómo se le coloca el precio al supergas? El precio, digamos, durante muchos años ANCAP tuvo un combustible social, que era el queroseno. Ajá. Antes el queroseno era el combustible de los pobres, digamos. Sí, en casa había una Volcán. Sí, en mi casa en Paysandú también había un primo y una Volcán, las dos cosas. No abran la puerta, hace corriente de aire. Había que darle bomba para que... Y se tapaban los oídos y pasaba todo eso. Y bueno, mi tío, que era trabajador de la construcción, me acuerdo que a las 5 y pico de la mañana se levantaba a tomar mate y sentía la bomba del primo, y que se tapaba y el oído y no andaba. Y algún ladrillo que se calentaba porque no había Entonces, bolsa caliente. Esa es la situación. Hubo un combustible, siempre hubo un combustible social. Con el transcurso del desarrollo, digamos, con el desarrollo del país y el desarrollo de la sociedad, el combustible social pasó a ser el supergas. Es cierto que hay gente que utiliza el supergas para calentar la piscina, digamos. Es cierto que a veces instalan esas garrafas grandes que se lleva a granel y se instalan y se cargan. En los hoteles también hay, en los hoteles también. Calentadores de agua. Pero es cierto también que el supergas hoy es el combustible social por excelencia. O sea, si el gobierno pretende eliminar el subsidio al supergas, a mí me parece que es una de las decisiones más injustas desde el punto de vista social. En definitiva, hoy, de acuerdo a cómo están funcionando las cosas, todo el que tiene automóvil, todo el que utiliza combustibles de ANCAP, está ayudando un poquito a los pobres a tener un combustible que es un poco más, que prácticamente es la mitad, porque yo escuché que ahora si eliminaba el subsidio, como dijo Alfi, que a Alfi se le escapó el otro día se iba, El senador Silva. No, Alfi fue el que lo planteó públicamente, que el subsidio eran $35 millones por año y que iban a tener que eliminarlo, por lo tanto iba a subir al doble el precio del supergas, hasta 700, iba a pasar a 1.400. Después el gobierno tuvo que echar para atrás.
Pero esa es, Alfie es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no tengo duda que si quedara en manos de él, él lo haría, digamos, porque no tiene ningún tipo de miramiento en estas cosas. Y creo francamente que si estuviera en sus manos, él eliminaba de un zarpazo el subsidio del supergas y la gente pasaría a pagar 1.400 pesos por una garrafa. ¿Y por qué crees que no lo van a hacer? Y porque tiene un costo social altísimo. ¿Están teniendo costo social con el aumento de combustible? ¿Lo están haciendo igual? Lo están haciendo. Sí, hoy el presidente dijo que a los que lo cuestionan, que tienen razón, lo escuché de mañana. Me quiero morir. Tiene razón, pero marche preso, como dice el dicho. Y bueno, la verdad es que sí, que tenemos razón. O sea, me parece una locura lo que pasó con el precio del combustible. Yo tengo que meter el ventilador también, porque por tira allí... por tierra la famosa idea de que la paridad de importación iba a ser un beneficio. La paridad de importación, que es lo que aplicaron con la LUC, porque esto es el resultado de la aplicación de la ley de urgente consideración. Sí, pero Gandini te va a agarrar acá sentado y de frente a frente va a decir, mirá, tu fuerza política también votó esos artículos. Sí, y yo creo que fue un error. A mí si me hubieran preguntado los legisladores, le hubiera dicho que no lo votaba, no lo podían votar. Porque la paridad, primero, es un error ajustar el precio de los combustibles todos los meses. Es un error por una cosa muy clara, digamos, que la voy a mencionar porque no se menciona. ANCAP tiene un stock de crudo en José Ignacio, de unos 2 meses o 3 meses a veces. O sea, ANCAP compra petróleo y hay en José Ignacio un stock de unos 2 o 3 meses de crudo. ANCAP tiene un stock de productos elaborados ya, a su vez, en la refinería, en la tablada, y en las plantas de distribución, aceite, en las plantas de distribución del interior. En total, yo te podría decir que en el Uruguay hay unos 5 meses casi de stock de productos que tienen de stock de combustible, ya sea en petróleo crudo o en combustible refinado. Hay $100 millones, por ejemplo, por tirar una cifra cualquiera, de ahorro, ya hay de plata de ahorro. No, yo lo que digo es, no hay necesidad de hacer un ajuste mensual del precio de los combustibles, por eso nunca lo hicimos nosotros hacíamos ajustes semestrales o a veces ajustes anuales del precio de los combustibles, pero no hay necesidad porque ANCAP no trabaja. Digamos, ANCAP no trabaja con el precio del día del petróleo. ANCAP trabaja con la tendencia del precio del petróleo. O sea, ANCAP no se rige por el precio del día del petróleo. ANCAP trabaja con tendencia en función de, primero, de que tiene un stock que hace de amortiguador siempre. Porque puede haber comprado más barato y lo tiene estoqueado. Puede que ahora baje, compró caro y ahora baja. Entonces, siempre... ANCAP tiene entre petróleo y productos elaborados tiene una especie de amortiguador que va balanceando el precio y termina siendo digamos, el precio termina siendo un average, digamos, ¿no? Entonces, digamos, por eso no es necesario ajustar el precio de los combustibles todos los meses. Lo que es necesario es seguir la tendencia. Bueno, si vemos que el crudo sube este mes, sube el mes que viene, sube el otro mes, bueno, dentro de 4 o 5 meses... ¿Cómo lo hizo el Frente Amplio cuando le aumentaron a 148 el barril de dólar? Y nosotros siempre, obviamente, que llevaba negociaciones fuertes con el Ministerio de Economía, hubo que subir el precio, pero en aquel momento, pero jamás se subió a estos niveles. O sea, sabíamos que el precio de $148 el barril era insostenible y que iba a bajar. Y de hecho duró unos días y después empezó a bajar. Entonces jamás nos regimos por esas puntas de precio o por la evolución diaria del precio del petróleo, sino que nos regíamos. Hoy, por ejemplo, cuando yo te mencioné el precio del 2012, yo te hablo del promedio del 2012, que fue $109 el barril. Capaz promedio. Para el promedio, que es lo que en realidad importa. Es el precio promedio de ponerle de los 3 meses, de los 4 meses. Si quieren cambiar el precio de los combustibles, tienen que tomar un determinado rango o periodo de tiempo y tomar el promedio de precio de ese periodo. Pero no pueden estar cambiando el precio. ¿Por qué querés que lo aumentan ahora? Más allá de lo que dinero que necesitan, porque acordate que yo estos días lo he dicho, que están alegres y contentos porque ahorraron plata nace. Increíble. Increíble. En medio de una pandemia donde todo el mundo está gastando. Es increíble. Pero bueno, son puntos de vista. Ahora,
¿Cómo pagar tan alto precio político por dar esta locura? No, tanto con el gas yo francamente considero que es un error. Creo que es un error, y ojalá que lo puedan reanalizar. Ya el ministro dijo que ahora capaz que en vez de cada 30 días lo van a hacer cada 60. El otro día en el Parlamento dijo eso, capaz que los ajustes lo hacían cada 60 días, porque de cualquier manera, lo que queda claro que ante la voluntad implícita del gobierno que esté de turno, lo que habría que sacar es la LUC. Absolutamente. Lo que queda claro en el camino es sacar la LUC. Esos 135 artículos de la ley de urgente consideración que fueron... ¿Dónde están metidos estos dos artículos que se votaron? Artículos que habilitan esto. O sea, si se equivocaron, jodete, ahora hay que vetarlo. El gobierno no puede tener esa política, no se puede mantener esta política de ajustar, porque genera un nivel de inestabilidad, digamos, que no permite... o sea, ¿quién iba a prever el mes pasado que el precio de los combustibles a fin de mes iba a aumentar un 10%, no un 3%, un 10% como aumentó, un 11% aumentó el gasoil, un 7% aumentaron las naftas? ¿Quién puede hacer un programa, un plan para una empresa, para un negocio, un presupuesto de una empresa cualquiera, un presupuesto de flete sobre si piensa que a fin de mes el combustible puede subir un 10%? O sea, nosotros, porque ahora ya sabemos que puede subir, porque ya lo subieron. O sea, no es algo que estemos hablando, no es una entelequia. Estamos hablando hay algo que cosas. Queda marcado que la gente a veces no se olvida, yo también, porque uno anda en la mecánica de pelear pesito por pesito, pelear todo, yo qué sé, a veces distraído. Pero cuando te aumentó el petróleo, lo que hablamos hoy, al comienzo, aumentó las naftas, los combustibles, te aumentaron la carne y todo lo demás. Cosa que la nafta capaz que mañana te baja, pero las cosas que te subieron en el almacén no van a bajar. Obvio. No bajan. Obvio que no. No bajan. No. El kilo de arroz aumentó. Y ahí quedó. Entonces, hay un perjuicio. Lo que pasa es que hay una política. A mí, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Primero, lo que pasa en el puerto, ¿no? Una entrega del puerto por 60 años. Lo que pasa en Antel, digamos, donde se le dan beneficios a las empresas privadas que compiten con Antel para que usen la propia infraestructura de Antel, digamos, como ya había pasado en los gobiernos antes de que el Frente Amplio asumiera, porque cuando se instalaron las empresas de telefonía móvil en el Uruguay lo hicieron sobre la base de la infraestructura que Antel había montado, no lo hicieron con inversiones propias, lo hicieron sobre la base de la infraestructura. Cuando vino Movistar en aquel momento, Movicom en aquel momento al Uruguay, se instaló sobre la base de la infraestructura que Antel había montado en el país. Ahora pasa lo mismo con la infraestructura portuaria, con la gestión de todo el sistema portuario en el Uruguay. Pasa lo mismo con el ferrocarril, porque de hecho el ferrocarril central digamos, si hay lugar, habrá circulación para otros trenes, pero está absolutamente pensado para el beneficio de una gran empresa extranjera que se instala en el Uruguay y que va a tener prácticamente el control sobre el manejo de todo el sistema ferroviario en el país. Eso no se puede achacar a este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno, creo que fue un error, creo que se tenía que haber hecho las cosas diferentes, creo que se tenía que haber hecho una apuesta muy fuerte al puerto de aguas profundas en Rocha, y que si había necesidad de construir una red ferroviaria tenía que haber ido hacia Rocha y no haber tenido que pasar por esta situación, porque yo vivo en Capurro y tengo la misma situación que tienen acá en Las Piedras, está todo cortado, hay un perjuicio para miles de personas que todos los días tienen problemas por la construcción de esa vía férrea. Me imagino los boliches, los comercios que rodean a esa zona, todas las dificultades. En Capurro pasa lo mismo, exactamente la misma situación, todo cortado, el tránsito cortado, la gente desesperada por salir del barrio a primera hora de la mañana, dificultades para llegar en la tarde, pasa exactamente lo mismo que pasa acá. Entonces, yo francamente considero que son políticas equivocadas, obedecen obviamente a una concepción de la economía y de la relación que tiene que haber entre el Estado y las personas, y entre el Estado y el privado. El otro día escuché a la Cámara de Industria protestar por el monopolio
y las nuevas leyes que rigen el mercado entre las grandes superficies y los proveedores. No sé si conociste esa información, pero le plantearon al Parlamento, la Cámara de Industria, su queja por las nuevas condiciones de compra que establecieron los dueños de Devoto y los dueños de Tienda Inglesa, que cambiaron de dueño, dejaron de ser los uruguayos, digamos, las familias uruguayas, y pasaron a capitales extranjeros. Y ya no es Robin Henderson el dueño de Tienda Inglesa, ni Walter Devoto el dueño de Devoto, sino que ahora son empresas extranjeras, y esas empresas extranjeras establecieron nuevos plazos de pago, pagan a 180 días, ponen ellos los precios. Entonces, esta situación, digamos, que se está viviendo, tiene múltiples caras y trae enormes dificultades a la economía del Uruguay por donde se la mire. Entonces yo francamente lo veo todo esto con preocupación si no hay una mano firme que vuelva a poner las cosas en su lugar. Por eso me parece importantísimo que logremos derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, porque son un pilar de la filosofía con el que el gobierno está encarando estas cosas, y a su vez que podamos nosotros hacer una autocrítica de las cosas que hicimos mal, porque esto que mencionaba del ferrocarril central no es un invento de este gobierno, eso viene de antes. Lo que mencioné de la planta de Portland de Paysandú no es de este gobierno, viene de antes, pero también de antes vienen una cantidad de cosas positivas que hicimos, que debemos defender y debemos cuidar para el bien del Uruguay y del futuro de nuestros hijos, porque habíamos logrado avanzar muchísimo en una cantidad de elementos. Y yo estaba pensando, por ejemplo, ANCAP no solamente hizo esto que estábamos mencionando. ANCAP, por ejemplo, ayudó y apoyó el programa de Un Pueblo al Solís, digamos, ¿no? Que era niños de todo el país que venían a visitar Montevideo a los atletas y venían al Teatro Solís a ver una obra de teatro o de ballet en el Teatro Solís que jamás en su vida habían podido ver. Bueno, ANCAP apoyó eso, ANCAP ayudó a financiar eso. ANCAP ayudó a la organización de fútbol del interior, al fútbol infantil en el interior, porque consideramos que era el fútbol infantil en todo el país, moviliza a miles de personas, y ANCAP fue un sostén importante de eso durante todo ese periodo. Se puede cuestionar, decir, una empresa petrolera o de combustible, ¿está para eso? Y obviamente que nuestro objetivo central era el desarrollo de la refinería, del Portland, de los combustibles, de los biocombustibles, de la exploración petrolera. Pero si se podía apoyar a través de las acciones del programa de responsabilidad social este tipo de cosas, lo hicimos. Y me parece que apoyó, por ejemplo, un programa de investigación científica en la Universidad de la República, donde todos los años había una reunión entre ANCAP y los científicos de la Universidad de la República para desarrollar proyectos de investigación que le importaban a las dos empresas, a ANCAP y a la universidad. Entonces, y por lo menos había unos cuantos miles de dólares que se invertían en el desarrollo de la investigación científica en el Uruguay en aquel momento, que lo apoyó UTE, lo apoyó ANCAP, lo apoyó Antel, o sea, las empresas públicas jugando un papel importante desde el punto de vista del desarrollo. Todo eso se hizo. Entonces, después hablamos de cuando se cuestiona, digamos, la gestión de ANCAP, que a mí, francamente, yo estoy tranquilo con lo que hicimos. Estoy absolutamente tranquilo, más allá de los errores que se pueda cometer, estoy absolutamente tranquilo, porque... Yo hay algo que remarco de vez en cuando, cuando me acuerdo. De vez en cuando lo remarco, lo tengo ahí, como un tiqui. Vos tuviste problemas porque ANCAP ahorró 300 millones de dólares. Claro, una de las acusaciones en la justicia es el abuso de funciones, fue el acuerdo que hicimos con PDVSA para el pago adelantado de la deuda, que ahorró unos 300 millones de dólares de deuda externa, y le ahorró 300 millones de dólares a la empresa. Lo que quedó fue lo otro, la plata llevó Sandí. Sí, ese fue el abuso de funciones, que hicimos un acuerdo para... una deuda que era superior a los 800 millones de dólares se pagara
por 517 millones de dólares. Entonces, nosotros sabemos cuando estábamos gestionando que nos exponíamos, digamos, al cuestionamiento y a la crítica. Estábamos tranquilos que tanto el Pepe Mujica como Tabaré Vázquez, que eran quienes nos habían designado esa responsabilidad, sabían exactamente lo que estábamos haciendo y nos pusieron en ese lugar para que lo hiciéramos. No era nuestro antojo y nuestro capricho lo que estábamos desarrollando ahí. Esas dos personas, que para mí son dos grandes referentes, cuando terminó la gestión de ANCAP, apoyaron que yo integrara la fórmula presidencial del Frente Amplio para que pudiéramos ganar las elecciones. Entonces, eso no fue por mi nombre ni por mi cara, fue el resultado de una gestión que se hizo en esa empresa y que permitió, digamos, apuntalar una empresa importantísima para el Uruguay como es ANCAP, y obviamente el crecimiento político de mi propia organización adentro de la izquierda que permitió que eso fuera posible. Así que desde ese punto de vista estoy tranquilo y sé que, bueno, que cuando uno gestiona, cuando uno está al frente con determinadas responsabilidades, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. La mitad del Uruguay son del frente y la otra mitad no lo son. Lamentablemente en el frente tenemos muchas debilidades, porque este relato que estoy haciendo ahora... No había un trabajo ideológico tampoco. No, este relato que estoy haciendo, si me permitís, no hemos logrado unificar este relato adentro del Frente Amplio. Lamentablemente. Si en el Frente Amplio tuviéramos un relato único sobre lo que hicimos en ANCAP, lo que hicimos en Antel, lo que hicimos en el MIDE, que el Frente asuma lo que hizo y defienda lo que hizo en cada uno de los lugares donde transformó en el MIDE, transformó en la seguridad, transformó en el Ministerio del Interior, transformó en la salud, transformó en las empresas públicas. Si hubiéramos logrado unificar nuestro relato, pero lamentablemente muchas veces nuestras rencillas y diferencias internas pueden más y no logramos, porque a veces decimos, si unificamos el relato y reconocemos el trabajo del otro o la gestión que el otro hizo, capaz que le hacemos un bien y al final capaz que en realidad nos conviene más perjudicarlo un poquito. Es la segunda persona que escucho decir lo mismo, la misma tesis que está diciendo. Vos es la segunda persona que lo escucho, tú eres la segunda. Sí, en el correo de una semana. Es así. Yo estoy convencido que faltó construir un relato común dentro de la izquierda para mostrarle o hacer que la ciudadanía hiciera propio ese relato. No, si uno sale a defender una cosa, ya sale uno de adentro mismo que lo cuestiona, que marca la diferencia, que entonces así es difícil de construir, porque en realidad la gente necesita embanderarse con un relato, con un proyecto y sacarlo adelante. Hoy falta esperanza. A la gente le falta esperanza, y levantar la esperanza implica defender ese proceso tan justo que tuvo el Uruguay, ese proceso tan lindo que tuvo el Uruguay, para pensar en futuro, porque sin duda que hay 1.000.000 de cosas para hacer todavía. Nos tenemos que ir, ya se nos fue, son 7:10. Sí, se me fue, yo me fui. No, estamos bien, esto termina a 7:30. Perdóname casi, mirá que vos hablás, pero yo no te dejé hablar casi. No, pero aparte muy interesante, muy constructivo. Tiene que ver con ese relato único, tiene que ver con, bueno, bienvenido sea las veces que quiera por acá, pero me quedan por lo menos dos cositas. Me están pidiendo los estudiantes por ahí una opinión sobre el tema del cambio energético también en Uruguay, más allá de ANCAP, sino también con UTE. Y por último, si vas a hacer campaña política en las internas que vienen ahora, ¿y en qué papel está la 711 hoy? Pero empecemos por para terminar el relato único. Ese relato que hice sobre lo que hicimos en ANCAP, mencioné lo de las nuevas instalaciones de UTE, responden a una política de construcción de una nueva plataforma energética en el Uruguay. O sea, nosotros nos habíamos puesto como objetivo hacer un cambio fuerte de la matriz energética del país, acorde a la nueva situación mundial. Perdón la interrupción, pero que ya antes, yo recuerdo por allá en la época que estaba Daniel Martínez, se había empezado a cambiar la matriz de gasoil por nafta. Claro, nosotros por ejemplo, primero, para la mejor ecuación de la refinería, era importante volver a convertir el gasoil en el combustible de la producción
y la nafta en el combustible de uso, digamos, para los automóviles. Que dicho sea de paso, hay bastantes automóviles más. Claro, entonces, claro, la flota de automóviles en el Uruguay creció, no tengo la cifra, pero se multiplicó, por lo menos se duplicó en ese periodo. No, se fue como por 10. Sí, muchísimo más. Entonces, por un lado, digamos, eso sí es cierto, digamos, la composición entre gasolina y gasoil. Pero lo fundamental era introducir los biocombustibles en el Uruguay para tener un porcentaje de biocombustibles en los combustibles líquidos que se utilizan en el país. ¿La refinería La producción de etanol y de biodiesel en el Uruguay, para dar una idea, el Uruguay importa por año unos 10, cada 20 y pico de días, cada 22 días, 1 millón de barriles de petróleo. ANCAP compra 1 millón de barriles de petróleo, es cada 20 días más o menos, que es un barco de esos grandes que llegan a José Ignacio. Nosotros tenemos entre biodiesel y etanol 1 millón de barriles de biodiesel y de etanol producidos en el Uruguay. O sea, nosotros dejamos de comprar un petrolero completo en base a la producción de biocombustibles que hicimos en el Uruguay. ¿Por año? Por año. Por año. Un petrolero completo. O sea, de los 16, en vez de comprar 16, compramos 15 barcos por año. Pero más generamos trabajo. Y eso, en vez de mandar los 80, los 90 millones de dólares o los 100 millones de dólares al exterior para comprar ese barril de petróleo, esa plata se distribuía entre trabajadores, productores rurales, fleteros, toda la cadena de producción de los biocombustibles. O sea, cuando hoy, después de tanto hablar de los biocombustibles, el gobierno reconoce que el costo de los biocombustibles son 2 pesos con 70 de la composición del litro de gasolina, a mí me parece absurdo que se hable de los biocombustibles como un problema, porque si la gasolina está costando 70, digamos, los biocombustibles son 2,70 pesos de esos Pongámosle 70, 3. o sea, 3, o sea, lo que me tenés que explicar es en qué se van los 67 pesos restantes. Si los 3 pesos se van en pagarle a los productores rurales, a los fleteros, un peso a los se que queda producen, acá, claro, entonces, más o menos, ¿no? Claro, entonces, el famoso costo ANCAP del que están hablando, ¿son los 3 pesos que cuestan los biocombustibles? Si son los 3 pesos de biocombustible, yo estoy feliz de la vida, porque la nafta cuesta 70 pesos. 70 pesos cuesta la nafta en la estación de servicio, no estoy inventando nada. Entonces, pero además esos 3 pesos mantienen fuente de trabajo. Yo recalco eso porque hay mucha gente que uno no ve porque está en el área metropolitana o en Montevideo. Sí, pero allá lo ve, ahí como lo veías en la televisión. Entonces, esa es parte del cambio. El otro cambio importantísimo de la matriz energética fue toda la instalación de energía eólica en el Uruguay, que prácticamente hay días enteros donde la UTE no quema petróleo para producir energía. Prácticamente entre la energía eólica y la energía de las represas se abastece el país y no es necesario consumir petróleo y utilizar las centrales térmicas. Entonces creo que eso es un cambio fundamental de la matriz energética en el Uruguay, que no se valora, lamentablemente, que lamentablemente no se tradujo en precios para la ciudadanía, porque la energía eléctrica debería ser más barata, porque en realidad estamos usando el viento, estamos usando el agua y no estamos usando el petróleo para producir energía eléctrica, y entonces UTE también es una gran empresa recaudadora que es utilizada por el Estado para recaudar, y muchas veces se habla de acá, pero en realidad UTE es una gran empresa recaudadora y la energía eléctrica en el Uruguay es cara, pero sin embargo la fuente de esa energía es el viento, es el agua, son los biocombustibles, es la caña de azúcar, es la canola, es la colza, de ahí de donde habíamos proyectado invertir y lo hicimos para que pudiéramos tener un cambio. Y obviamente hay plantas de producción de energía solar que hay sin duda que desarrollar. Y hay una red de distribuciones de estaciones de servicio de carga de electricidad. Sí, también. Pero yo y lo otro, porque muchas veces cuando se habla del déficit, yo sé que los trabajadores de ANCAP lo han mencionado a esto, hay una parte del déficit de ANCAP de aquel periodo que
que se fue, digamos, en el reconocimiento del mejor trabajo de miles de pisteros y de los estacioneros de todo el país, en todo el esquema de distribución. A ver. Porque nosotros teníamos, cuando nosotros llegamos al gobierno, el sueldo del pistero en la estación de servicio era lastimoso. Los pisteros de la estación vivían prácticamente de la propina. Y nosotros ANCAP tuvo que reconocer, digamos, los acuerdos con la UNRWA de bipartito que se hacía entre la UNVENU, la organización de los estacioneros, y el sindicato de trabajadores de la UNRWA, que son los pisteros que pertenecen a la UNRWA. Entonces, esos acuerdos salariales que fueron mejorando el salario de los trabajadores, son 7.000 trabajadores, entre 7 y 8.000 trabajadores en las estaciones de servicio. Esos 8.000 trabajadores de las estaciones de servicio, a lo largo de ese periodo, fueron dignificando su salario. Eso obviamente impacta la bonificación del estacionero, impacta el subsidio al boleto, porque el subsidio al boleto que se ha cuestionado... Estoy riendo porque estoy mirando el reloj y dice, ¿podrá venir mañana de vuelta al programa? Ya no hablo más. Se queda en YouTube. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? Después lo vas a ver vos. Después lo mirás tranquilo en tu casa. Sí. Bueno. ¿Qué pasa con las 7:11? Terminamos. Bueno, yo decidí acatar la decisión que tomó la sentencia que hizo la jueza el otro día, porque no quiero seguir en este proceso judicial. No tengo ninguna expectativa de que el resultado vaya a ser diferente. Le pasó a Fernando Caloya hace pocos días, después que apelás, que vas al Tribunal de Apelaciones, vas a la Suprema Corte de Justicia, todo ese proceso que dura unos 3 años más para adelante. Yo tengo lleva plata y lleva además que cada tanto te sacan a la prensa otra vez, porque hay alguna resolución y algo, entonces otra vez sale. Yo ya estoy, digamos, ya pasé por esa situación. Hace mucho tiempo ya, esto empezó en el año 2016 empezó, lleva prácticamente el año 2015, después que asumí la vicepresidencia de la República, al poco tiempo se instala la comisión investigadora en el Parlamento y desde ahí no dejé de ser titular de los diarios hasta ahora. Entonces, yo francamente eso desgasta muchísimo, a mí me tiene re cansado todo eso y decidí acatar la decisión de la jueza. Por lo tanto, estoy inhabilitado para ocupar cargos públicos en un determinado periodo de tiempo que está fijado por la jueza. Ella, a su vez, dijo que todo esto, si yo no cometía otro delito en el periodo de un año, caía, digamos, la sanción. Hay que ver cuál es el alcance que le quiere dar a esa definición. Pero eso no me inhabilita a ser candidato en las elecciones internas del Frente Amplio y a que la lista 711 pueda tener un papel en estas elecciones. Creo que el Frente Amplio necesita de la participación de todos nosotros. Yo estoy muy desconforme con la gestión que el Frente Amplio ha desarrollado. Tengo mucha expectativa sobre lo que pueda hacer Ricardo Ehrlich. El otro día me llamó, estuvimos hablando por teléfono. Quedamos de juntarnos a tomar un café. Acá hay agua en la canilla. Acá hay agua en la canilla, no hay otra cosa. Sí, y té, vos estabas tomando té. Estabas tomando té. Pero la verdad es que el Frente necesita un cambio sustancial desde todo punto de vista, una renovación generacional, pero sobre todo una renovación de cabeza, de cómo nos paramos. Miremos la izquierda del continente, cómo va cambiando, cómo se ¿Alcanza con la renovación o alcanza hay que ver otras cosas, lo mejor de nuestro pasado también? Yo creo que primero, tenemos que... La palabra renovación a veces pasa porque venga alguien joven. Sí, no, pero no es eso. Creo que el Frente necesita analizar la nueva situación del mundo, incluso esta situación de pandemia, para pararse sobre la defensa de los nuevos, de dónde hay que defender los nuevos derechos de la ciudadanía en esta situación. En una situación del mundo donde el mundo prácticamente está siendo controlado por la unión entre la tecnología y la biología. O sea, la cibernética
y la biotecnología prácticamente dominan al mundo desde adentro del cerebro de las personas, con las redes, con los me gusta, con los dedito para arriba, con todo eso va generando a través del conocimiento que se ha desarrollado en el mundo sobre cómo funciona el cerebro y los papeles de determinadas sustancias dentro del cerebro, la dopamina, todo eso, de a poco van dominando digamos, van dominando tu cerebro en función de conocen tus inclinaciones, conocen tus gustos, conocen cómo pensás, hacen tus algoritmos, conocen absolutamente cómo se maneja cada uno y qué piensa íntimamente cada uno. Entonces, nosotros tenemos que tener una fuerza política que sea capaz de analizar esas situaciones para saber que hay que pararse en nuestras propias raíces, porque yo cada vez leo más las cosas que escribió mi viejo, yo cada vez recuerdo más a Seregni y a Crotogini, cada vez recuerdo más las cosas, porque estuve cerca de ellos, me tocó estar cerca de Crotogini, estar cerca del general Licandro, que era un fenómeno. Yo extraño a uno que estaba en el secretariado que para mí me enseñó mucho, a viejo Brovetto. Brovetto, que era un señor de la política, y obviamente, y también de la academia, pero la verdad que yo francamente pienso que tenemos que pararnos sobre esos grandes constructores que el Frente Amplio tuvo para saber cómo nos proyectamos hacia adelante y olvidarnos de este permanente puja de egos y de celos que empiezan a dominar y que dificultan absolutamente el posicionamiento, la forma que nos paramos frente al gobierno. Parece que a veces estamos haciendo una carrera a ver cuál de nosotros le cae mejor al gobierno y cuál es el que le cae más simpático al gobierno y hacia dónde el gobierno hace un gesto y hace una salamería, ¿no? Entonces, yo francamente pienso que es mucho más serio lo que tenemos y la responsabilidad es mucho más grande, lo que tenemos por delante y la responsabilidad que tenemos frente a nuestro pueblo y nos exige tomar la política con una seriedad muy grande para que podamos realmente construir la fuerza que el Uruguay necesita para salir adelante. Así, en una batalla permanente de egos y de trivialidades, es imposible. Creo que hay que trabajar seriamente. De cualquier manera, hay que sortear entre todo eso que está pasando, hay que sortear y votar contra los 135 artículos de la LUC. Como primer eslabón. El primer eslabón es ese. El primer eslabón, porque yo me acuerdo... Mientras se hace eso, hay que hacer lo otro. Exactamente. Hay un papel muy importante para jugar y creo que hay que ponerse firme en esta campaña porque el gobierno ya decidió que va a salir a hacer campaña y de hecho ya lo están haciendo para defender su look y nosotros tenemos que hacer campaña para que efectivamente esos artículos sean derogados como un primer eslabón de una larga cadena de esfuerzo, trabajo, militancia que hay que desarrollar para que podamos volver a conquistar un gobierno que nos permita sacar el Uruguay adelante y no quedar empantanados en este pozo. ¡Nos tenemos que ir! Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir, chiquilines. Nos vamos. Recuerden, mañana, ya cortamos y acá, Hoy cortamos, ya 25. Se nos va el Lonio. Los chiquilines los tengo que llevar. Nos reencontramos mañana, Mañana, ¿qué día es mañana? Mañana es jueves. Mañana tenemos a Enrique Ortega Salinas en directo de México y algo más. Ya lo vamos a encontrar mañana. Y el viernes Franco. Chau. Repequítenlo. Por las dudas. Mañana va a estar habilitado un nuevo YouTube. Andares 2. Andares Radio TV, el que tenemos. Y un Andares 2 por las moscas. Por todos los algoritmos, ¿vio? Al final hay que tener cuidado. Nos vemos, chau, gracias de vuelta. Muchas gracias a ti. Chau. Hasta mañana. Saludos a la audiencia. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! ¡Sotelo! ¡Democrático! ¡Sotelo! ¿Esto? ¡Pip! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.